Lo que pasa en esta historia te dejará en shock, porque nunca imaginarías que una hija criada con amor fuera capaz de levantarle la mano a la mujer que le dio todo. Pero lo más impactante no es eso, sino quién la detiene. Un caballo. Sí, un animal que demostró tener más corazón que muchos humanos. Esta historia va a romperte por dentro porque habla de algo que todos vivimos en silencio. El dolor no sanado, el rencor escondido y las segundas oportunidades que a veces llegan, vestidas de milagro. Quédate hasta el final, porque lo que sucede aquí te hará ver la vida de otra forma. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una tarde luminosa de esas que parecen detenidas en el tiempo. El sol caía suave sobre los campos dorados y una brisa tibia mecía las ramas del mezquite frente al porche de madera. En el aire flotaba el canto lejano de unos grillos y el olor a tierra mojada aún se sentía tras la llovizna de la mañana. Todo en el paisaje hablaba de calma, de rutina, de esos días que pasan sin prisa, donde cada segundo parece querer ser saboreado. Doña Clarisa Beltrán, de 76 años, estaba sentada en su vieja mecedora con la espalda erguida a pesar de los años. Su piel, morena clara, tenía las marcas del sol y del tiempo, pero había algo en su mirada color miel que no se había apagado jamás. Una chispa serena, como si su alma supiera algo que el resto de nosotros todavía no entendía. Su cabello blanco estaba recogido con esmero en un chongo bajo, y sus manos, gastadas por los años de trabajo, sostenían un cuaderno pequeño donde anotaba cosas que solo ella entendía. Vestía un vestido de algodón azul celeste, de esos que se usaban antes, sencillo y limpio. En sus pies, sandalias de cuero ya muy usadas pero aún firmes. Frente a ella, un jardín de rosas rojas y lilas que ella misma cuidaba con devoción. Cada flor tenía nombre, y no porque estuviera perdiendo la memoria, sino porque así, decía, les hablaba con cariño. A lo lejos se escuchaba el relincho pausado de Lucero, su caballo alazán. Tenía 15 años y un porte majestuoso. Su pelaje rojizo brillaba al sol, como si lo hubieran pulido con oro. Era grande, fuerte, con una mirada profunda, casi humana. Muchos decían que ese animal tenía algo especial, que no era un caballo cualquiera, que entendía el alma de las personas. Clarisa siempre decía que Dios le había mandado a Lucero para recordarle que el amor verdadero no tiene forma ni especie. Esa tarde, mientras Clarisa regaba los rosales con una cubeta oxidada y una taza vieja, el portón del rancho se abrió. Un chirrido agudo rompió el silencio, alzó la vista y frunció el ceño por el sol. Una silueta delgada, erguida, con paso rápido, cruzaba el camino de tierra. Era una mujer joven, de unos 32 años, delgada como una vara, piel clara, cabello lacio y castaño oscuro que caía hasta los hombros, y unos ojos verdes que parecían no mirar a nadie, sino atravesar todo. Clarisa tardó un segundo en reconocerla. Su voz salió bajita, casi temblorosa. ¿Alma? La mujer no respondió, solo bajó la mirada por un instante como si ese nombre le doliera. Llevaba un pantalón de mezclilla ajustado, una blusa blanca sin mangas y una mochila colgada en un solo hombro. Su rostro, afilado y serio, no mostraba rastro de emoción. Parecía más bien cansada, pero no ese cansancio del cuerpo, sino uno más hondo, uno que viene de adentro. Lucero, que pastaba cerca del corral, levantó la cabeza en cuanto la vio, dio un par de pasos hacia ella sin hacer ruido, pero Alma ni siquiera lo notó. Su mirada estaba fija en la casa. «Vengo nomás por unos papeles», dijo sin saludar. Clarisa tragó saliva. Quiso sonreír, pero le salió un gesto triste. «Claro, mi niña. Pasa, todo sigue en su lugar». Alma se detuvo en seco frente a la puerta. Miró todo con desprecio silencioso. Las paredes de adobe, el techo con láminas de zinc, las cortinas bordadas a mano. Ese lugar que la vio crecer. Ese lugar al que había jurado no volver. Entró con paso firme. Clarisa la siguió.
despacio, arrastrando un poco los pies. Dentro de la cocina olía a canela y piloncillo. Una olla burbujeaba sobre la estufa. El aire estaba caliente pero no incómodo. En una esquina, un retrato viejo, Alma de niña, en brazos de Clarisa, ambas sonrientes, felices. ¿Quieres cafecito?, ofreció la anciana con ternura. Alma no respondió. Abrió una gaveta y comenzó a sacar papeles sin mirar lo que tocaba. Clarisa la observaba en silencio, no por enojo, sino por pena, porque había algo en su corazón que nunca logró alcanzar en Alma. Algo que por más amor que diera nunca floreció. «Sigues igualita», dijo doña Clarisa suavemente. «No más que más flaquita». No vine a platicar, Clarisa. Usó su nombre. No mamá, no madre, no nana, solo Clarisa. La anciana bajó la mirada. Se sentó junto a la mesa con las manos entrelazadas. Afuera, Lucero se acercó a la ventana y asomó el hocico, como si quisiera entrar. Alma lo notó por el rabillo del ojo, pero volvió la vista al papel que tenía entre las manos. «Ese animal sigue aquí, ¿verdad?» «Nunca se fue», respondió Clarisa con una sonrisa melancólica. «Él siempre vuelve, aunque lo corran. Es fiel, como los que aman de verdad». El comentario flotó en el aire como un suspiro. Alma apretó la mandíbula. No quería llorar, no quería sentir nada, pero algo en esa voz, en ese olor a café, en ese rostro envejecido que alguna vez la besó cuando tenía fiebre, la estaba sacudiendo. «¿Por qué me llamaste hija, si nunca lo fui?». Clarisa tardó en responder. Se levantó lentamente y tomó una foto del buró. La puso sobre la mesa. Era Alma, de 5 años, en un columpio de llanta, riendo. Clarisa, detrás, empujándola con fuerza. «Porque así te sentí, desde el primer día que te cargué». Alma apretó los ojos. Tomó los papeles, se los guardó en la mochila y se dirigió a la puerta sin mirar atrás. Pero antes de salir, se detuvo. Lucero la miraba desde el corral, firme, como si supiera que algo se estaba rompiendo por dentro. «Te dejo con tu caballo», dijo con desprecio. «Al menos él sí te entiende». Y se fue, dejando la puerta abierta, dejando el aire cargado de preguntas, de dolor y de algo más profundo, un aviso. Porque a veces los días más comunes son los que anuncian los milagros. Y eso apenas comenzaba. El cielo empezaba a pintar tonos anaranjados cuando Alma caminó por la vieja calle de tierra que cruzaba el rancho Valle Brillante. El polvo se levantaba detrás de sus pasos, como si el mismo suelo sintiera la carga que llevaba encima. A cada lado, los mezquites y nogales parecían inclinarse con respeto, como si supieran que aquella mujer no volvía por gusto, sino por una herida que nunca cerró. Sus botas hacían un sonido seco al pisar, y aunque caminaba rápido, algo en su espalda parecía ir más lento. Era ese tipo de peso que no se ve, pero que duele más que una piedra en la espalda. Traía la mirada clavada en el suelo. No era tristeza, era enojo disfrazado, y lo peor, ni siquiera estaba segura de contra quién. Al llegar a la entrada de la casa, se detuvo. El mismo marco de madera, la misma maceta con geranios, el mismo colibrí que zumbaba entre las flores. Nada había cambiado excepto ella, y eso, tal vez, era lo que más le dolía. Entró a su antiguo cuarto sin decir palabra. Cerró la puerta con suavidad, pero con una tensión que se sentía en el aire. Se quedó de pie en medio del cuarto. Observó las paredes color crema, las cortinas tejidas por su madrastra, la cama con la misma colcha de cuadros. Todo estaba intacto, como si hubiera salido por unas horas y no por 15 años. Se sentó al borde de la cama. El colchón rechinó con un sonido familiar. Miró el buró. Allí seguía una figurita de madera, un caballito tallado por don Ernesto, el carpintero del pueblo, cuando ella tenía 8 años. Clarisa lo había mandado hacer porque Alma no dejaba de hablar de caballos. Ese caballito era su tesoro. Lo había perdido de vista hasta ahora. Lo tomó entre las manos. Sintió un nudo en la garganta. Apretó los ojos con fuerza, como si quisiera detener el recuerdo que venía. Ella, pequeña,
con las rodillas raspadas, llorando detrás del establo porque una niña del pueblo la llamó huérfana regalada. Clarisa llegó sin decir nada, la abrazó fuerte, le limpió las lágrimas con el delantal y le susurró al oído: «Tú no eres regalada, eres elegida, y no hay amor más grande que el que se elige todos los días». Pero con el tiempo, esas palabras perdieron valor, porque en su adolescencia comenzaron los susurros. La tía Martina decía que Clarisa solo la crió por compromiso, porque se había casado con su papá y no quería cargar con la culpa. El primo Tomás murmuraba que Alma siempre fue la hija de la otra, y en el pueblo nadie olvidaba el escándalo de la muerte de su mamá biológica. Alma apenas tenía 5 años cuando su madre falleció en un accidente, un caballo desbocado, un camino resbaloso, una tragedia. Todos culparon al papá de Alma por no haber sujetado bien al animal. Y aunque Clarisa nunca dijo una sola palabra mala sobre él, la sombra del pasado siempre estuvo ahí, pegada a las paredes del rancho como humedad. Creció entre dos mundos, el del cariño silencioso de Clarisa y el del murmullo venenoso del pueblo. Cada vez que Clarisa la abrazaba, una voz en su cabeza decía: «No es tu verdadera madre». Cada vez que le cocinaba su platillo favorito, otra voz decía: «Lo hace por compromiso, no por amor». Y así, con los años, Alma empezó a endurecerse, empezó a hablar menos, a sonreír poco, a responder con frialdad, pero Clarisa nunca dejó de intentar. Cada cumpleaños, un pastel, cada Navidad, una carta escrita a mano. Cada logro en la escuela, una flor en su cama con una nota que decía: «Estoy orgullosa de ti». Pero eso no bastaba, porque el corazón de Alma ya estaba lleno de dudas, de grietas, de enojo acumulado. Al regresar de la universidad, Alma se fue directo a la ciudad. No avisó, no llamó, ni una carta. Clarisa entendió, no la juzgó, y aunque le dolió como a nadie, respetó su silencio. Ahora, sentada en su viejo cuarto, Alma apretaba el caballito de madera contra el pecho. Sentía el calor en los ojos, pero no dejaba que las lágrimas salieran. Se sentía tonta por llorar, se sentía traidora por haber regresado, pero algo más profundo la carcomía por dentro. ¿Y si todo ese resentimiento había sido un error? Una suave voz tocó la puerta. «Mi niña, ¿puedo pasar?». Alma no respondió. Clarisa entró igual, con paso lento, cargando una charolita con pan dulce y una taza de chocolate caliente. Lo dejó sobre el buró sin decir más. Luego miró a Alma con ternura, como si su alma supiera exactamente lo que ella callaba. «Hice tus favoritos», susurró. Alma desvió la mirada. «No soy una niña, Clarisa. No necesito que me consientas». «No lo hago por eso», respondió la anciana con voz serena. «Lo hago porque yo sí me acuerdo de quién eres». El silencio se volvió pesado. Clarisa dio media vuelta y salió, dejando la puerta entreabierta. Alma se quedó sola. Su mano temblaba sobre el caballito de madera. A lo lejos escuchó un relincho suave. Lucero, siempre Lucero, aquel caballo que siempre estuvo cerca, como un guardián silencioso. Se acercó a la ventana y lo vio. Estaba junto al corral, mirándola. No movía ni un músculo, solo la miraba, como si esperara que ella se viera a sí misma a través de sus ojos, y por un segundo, Alma sintió que no estaba tan sola. Por primera vez en mucho tiempo, pensó que tal vez aún, no era demasiado tarde. El sol ya comenzaba a descender, pintando de oro las ramas secas de los árboles alrededor del rancho. El canto de las chicharras anunciaba la llegada de la tarde y el aire se volvía más fresco, con ese olor tan peculiar que mezcla tierra, pasto, madera vieja y recuerdos. Doña Clarisa se encontraba agachada frente al corral, con un balde de agua y unos trozos de zanahoria en una canasta tejida. Se movía con lentitud, pero con esa firmeza que solo tienen las personas que han vivido mucho. Su rostro mostraba cansancio, sí, pero también una paz que no se compra.
Mientras partía las zanahorias con sus manos arrugadas, silbaba bajito una melodía que aprendió de su madre, una que usaba cuando quería calmar a los caballos más inquietos. A pocos metros, imponente como una estatua viviente, estaba Lucero. Su pelaje alazán brillaba bajo la luz del atardecer, sus músculos aún fuertes, su pecho ancho y esa mirada que parecía ver más allá del cuerpo. Era un caballo grande, de patas largas, cuello elegante y una melena espesa que caía sobre uno de sus ojos como si el viento se la acomodara con delicadeza. Tenía ya 15 años, pero conservaba el alma de un potrillo, noble, fiel, lleno de misterio. Lucero se acercó a Clarisa despacio, como si supiera que debía ser cuidadoso. Apoyó su hocico en el hombro de la anciana, y ella, sin girarse, sonrió. «Tú sí me entiendes, ¿verdad, mi niño?». Le acarició el cuello con ternura, y Lucero cerró los ojos por un instante, dejándose envolver por la caricia. Era como si ambos compartieran un lenguaje que no necesitaba palabras, una conexión tejida con años de silencios compartidos y días de soledad acompañada. Desde la ventana del cuarto, Alma observaba esa escena sin ser vista. Se había quedado de pie, inmóvil, con los brazos cruzados, el corazón apretado y una sensación que no lograba descifrar. Algo dentro de ella se removía, pero no sabía si era enojo, tristeza o envidia. Lucero levantó la cabeza y giró lentamente. La vio. Sus ojos profundos se cruzaron con los de ella. No había juicio en su mirada, solo presencia. Alma bajó la vista de inmediato. Algo en ese caballo la desarmaba. Bajó las escaleras, despacio, como si sus propios pasos le pesaran. Se acercó al corral con inseguridad y Clarisa la notó. «¿Quieres darle una zanahoria?», le preguntó levantando la mirada. «No vine a jugar con animales», respondió Alma con frialdad, aunque su voz tembló un poco. Lucero se acercó igual, estiró el cuello hasta que su hocico tocó la mano de Alma. Ella se sobresaltó, pero no se apartó. Lo miró con cierta desconfianza y también con una extraña curiosidad. «Él no se le acerca a cualquiera», dijo Clarisa con voz suave. «Escoge. Siempre ha sido así. Escoge a quién mirar, a quién confiarle su silencio». Alma se quedó en silencio. Extendió lentamente la mano y Lucero la olfateó con delicadeza. Luego, como si fuera lo más natural del mundo, apoyó su cabeza sobre el pecho de ella. Fue un instante, un segundo apenas, pero para Alma fue como si el tiempo se detuviera. Sintió algo cálido, suave, pesado, algo que le aflojaba los hombros, que le bajaba la guardia. «¿Por qué lo llamaste Lucero?», preguntó en voz baja, sin mirar a su madrastra. «Porque apareció justo cuando mi noche era más oscura», respondió Clarisa. «Cuando tu papá se fue, cuando tú dejaste la casa, cuando ya no tenía fuerzas ni para rezar, él llegó, no sé de dónde. Lo encontré una mañana aquí en el establo, herido, flaco, temblando. Nadie supo de quién era, nadie lo reclamó. Era como si el cielo me lo hubiera mandado». Alma tragó saliva, acarició el cuello del caballo sin darse cuenta. Clarisa continuó, su voz como un arrullo. «Le hablé bajito, lo curé, lo alimenté, le canté como si fuera un niño, y nunca se fue. Me cuidó más él que cualquier persona. Cuando estuve enferma, se paraba junto a mi ventana. Cuando me caí en el campo, fue él quien relinchó hasta que los vecinos vinieron. Ese animal tiene alma, Alma». «Lo sé». La joven se tensó al oír su nombre en esa frase, pero no dijo nada. Se quedó ahí, con la mano sobre el lomo de Lucero, sintiendo cómo su respiración se acompasaba con la suya. «Él no es tuyo, Clarisa», dijo casi en un susurro. «No, no es mío, pero me ama, y eso nadie me lo puede quitar». Lucero levantó la cabeza. La miró otra vez. Alma sostuvo su mirada esta vez, y lo que vio la quebró por dentro. No era una mirada de animal, era una mirada de verdad, como si ese caballo pudiera ver su alma rota y no juzgarla, como si la entendiera. «No sé por qué volví», confesó ella casi para sí misma. «Porque una parte de ti sigue siendo mía,
respondió Clarisa con dulzura, porque el amor, aunque uno lo niegue, no desaparece. Alma respiró hondo, cerró los ojos. Lucero relinchó bajito. Y por un instante, lo juro, el mundo pareció detenerse. Era como si el rancho entero, el aire, la tierra, el cielo, supieran que algo estaba sanando. Muy lento, pero estaba sanando. Lucero giró y se fue trotando hacia el campo, como si supiera que su trabajo por hoy ya estaba hecho. Y en ese silencio, Alma se quedó de pie, con la mano sobre el pecho, con un recuerdo latiéndole dentro, y por primera vez, sin odio. La noche había caído sobre el rancho Valle Brillante, pero no era una noche cualquiera. El cielo estaba limpio, lleno de estrellas, como si alguien allá arriba hubiera querido encender todas al mismo tiempo. El canto de los grillos se mezclaba con el crujido de las ramas al moverse con el viento suave. Era una de esas noches en las que parece que el tiempo se estira, donde el silencio pesa y los recuerdos no dan tregua. Dentro de la casa, el ambiente era cálido. Las luces eran tenues. El aroma a leña quemada y a chocolate espeso inundaba la cocina. Sobre la mesa, doña Clarisa había colocado un par de platos con enchiladas rojas recién hechas, acompañadas de frijoles refritos y unas tortillas hechas a mano todavía humeantes. Había encendido una velita de cera junto al centro de mesa, una costumbre antigua que tenía para darle alma a la comida, como ella decía. Todo se sentía simple, pero lleno de intención. Alma bajó las escaleras despacio. Llevaba un suéter gris sobre su blusa blanca y los ojos algo hinchados. No había dormido la noche anterior. El encuentro con Lucero, esa mirada imposible de explicar y la forma en que su madrastra hablaba de él, le habían removido algo profundo. Una voz en su interior le decía que no podía seguir ignorando lo que sentía. Clarisa, al verla aparecer, sonrió con ternura. «Me preguntaba si ibas a querer cenar», dijo con tono suave, sin juicio, sin reclamo. «Le puse poquito chile, como te gustaban antes». Alma asintió en silencio. Se sentó frente a ella, sin decir palabra. Por un momento, solo se escuchó el tintinear de los cubiertos sobre los platos. Comieron en calma, como si ese silencio compartido fuera una tregua sagrada. Pero en el fondo, ambas sabían que tarde o temprano las palabras iban a salir. Alma bajó el tenedor. Su voz, aunque firme, sonó a confesión. «Nunca me sentí parte de esta casa, Clarisa. Por más que tú intentaras, yo sentía que no pertenecía». Doña Clarisa dejó el plato a un lado. Se quedó con las manos juntas sobre la mesa, como si estuviera conteniendo un suspiro. «Lo sé», respondió bajito. «Lo sentía en tu mirada, y me dolía más de lo que te imaginas. Todos me lo recordaban», continuó Alma, con los ojos fijos en el mantel. «La tía Martina, los del pueblo, los maestros, todos sabían que no eras mi mamá. Y cada vez que tú me tratabas con cariño, yo solo pensaba, ella está fingiendo, lo hace por lástima o por quedar bien con mi papá. ¿Y tú crees que uno puede fingir amor por tanto tiempo, mi niña?» Alma levantó la vista. Su mirada era dura, pero había grietas. «No lo sé. Tal vez yo no supe cómo recibirlo. Tal vez no quería aceptarlo, porque tenía miedo de que no fuera real, de que un día me lo quitaras. Nunca tuve intención de reemplazar a tu madre, Alma. Nunca. Pero desde el día en que tu papá me puso a cargo de ti, algo cambió en mí. No fue inmediato, no fue fácil, pero fue real. Aprendí a quererte, porque tú eras tú. No por ser hija de él, no por obligación, porque tu risa, tus preguntas, tu forma de mirar el mundo, me hacían sentir viva». Alma apretó los labios. El nudo en su garganta crecía. «Yo me fui de aquí con rabia», admitió con voz quebrada. «Me fui pensando que todo lo que viví contigo había sido una mentira. Y en la ciudad me fue mal, Clarisa. Me rodeé de personas que me usaron, que me trataron como si no valiera nada. Y yo, en mi orgullo, nunca te llamé, nunca te busqué, porque pensaba que no me ibas a querer de vuelta.
Clarisa estiró su mano arrugada y la colocó sobre la de ella, con firmeza pero con ternura. Yo nunca dejé de esperar tu regreso. Cada noche te incluía en mis oraciones. Y cada mañana le pedía a Dios que te cubriera, que te protegiera, y que un día volvieras con el corazón abierto, no para mí, sino para ti misma. Un silencio profundo llenó la cocina. El viento golpeó suavemente una de las ventanas, como si el mundo entero escuchara esa conversación. Yo también tuve miedo, continuó Clarisa. Miedo de fallarte, de no ser suficiente. Miedo de que tú jamás me perdonaras por no ser la madre que perdiste. Pero si algo aprendí de Lucero es que el amor no se obliga, se demuestra. Y aunque no me hayas llamado mamá, yo sí te sentí hija, siempre. Las lágrimas de Alma comenzaron a caer, sin permiso, sin freno. Se cubrió el rostro con las manos, como si quisiera esconder su vergüenza, su culpa, todo el peso que había cargado sola durante años. ¿Por qué me amaste, Clarisa? ¿Por qué si fui tan cruel contigo? Porque el amor verdadero no depende de lo que recibes, sino de lo que decides dar. Lucero relinchó en la distancia. Se escuchó claro, como un eco del alma. Alma levantó la cabeza, con los ojos rojos, pero con algo nuevo brillando en ellos. Vulnerabilidad. Yo no sé si merezco tu perdón. Eso no me toca a mí decidirlo, hija. Lo importante es que tú lo quieras buscar. Se quedaron así, con las manos entrelazadas sobre la mesa, como si el tiempo se hubiera congelado en ese momento, como si todo el dolor acumulado comenzara, poco a poco, a deshacerse. Esa noche, Alma no durmió. Salió al porche, se sentó en la mecedora de Clarisa y se quedó mirando el cielo estrellado. Lucero se acercó en silencio y apoyó su cabeza sobre su hombro. Ella no se apartó. Esta vez lo abrazó y por primera vez en su vida se sintió en casa. Era domingo por la mañana y el sol ya pegaba fuerte sobre el rancho Valle brillante, aunque una brisa suave, casi tímida, intentaba refrescar los campos secos. El cielo, despejado como un espejo azul, parecía anunciar un día tranquilo. Pero a veces hasta el cielo se equivoca. En el patio trasero, doña Clarisa Beltrán había arreglado todo con sus propias manos desde el amanecer. Colocó sillas de madera bajo el mezquite, adornó las mesas con manteles bordados y puso jarras de agua fresca con hojas de hierbabuena. Sobre una mesita sencilla, colocó un retrato de su difunto esposo junto a una Biblia abierta y una vela encendida. Era una reunión sencilla, una pequeña misa de acción de gracias. Para ella, cada año que sobrevivía era motivo de gratitud, no por vanidad, sino porque seguir viva, con el corazón completo, era su mayor milagro. Los vecinos de San Nicolás del Mirador empezaron a llegar poco a poco, hombres con sombrero, mujeres con trenzas largas y rebozos coloridos, niños corriendo descalzos entre los charcos de agua de pozo. Se escuchaban risas, saludos, pasos sobre la grava. Todos querían ver a Clarisa, la mujer que tantos años había sido como una madre para el pueblo entero. Clarisa los recibió con su sonrisa de siempre, la misma de cuando vendía pan dulce en la plaza, o cuando regalaba té de canela a los enfermos. A pesar de que sus piernas ya no le respondían como antes, se mantenía erguida, con un vestido crema y su cabello blanco recogido con un prendedor antiguo. Su mirada de miel brillaba con esa paz que solo tienen quienes han perdonado todo lo que había que perdonar. Alma, en cambio, se mantenía al fondo, de pie, con los brazos cruzados, la espalda tensa y la mandíbula apretada. Llevaba un vestido negro sencillo, el cabello suelto y los ojos apagados. No hablaba con nadie, no sonreía. Observaba todo desde una esquina, como una invitada que nunca quiso estar ahí. El padre Julio, un hombre bajito y bonachón, comenzó la misa con su voz suave bajo la sombra del árbol viejo que daba justo al centro del rancho. «Hoy damos gracias por la vida», empezó diciendo, «por los años que nos regala el Señor y por las personas que han sido faro en nuestro camino».
Los presentes cerraron los ojos en oración. Clarisa también. Se apoyó suavemente en su bastón de madera, mientras Lucero, a unos metros, pastaba tranquilo junto a la cerca. El caballo parecía en paz, como si supiera que ese día era especial. Pero en medio de la oración, algo se rompió. ¡Basta!, gritó Alma, con la voz temblorosa pero cargada de rabia. Todos giraron la cabeza. El padre Julio se quedó mudo. Clarisa abrió los ojos desconcertada. Un silencio pesado se apoderó del ambiente, como si hasta el viento se hubiera detenido. «¿De qué estamos agradeciendo aquí?», dijo Alma, con la voz alzada, caminando hacia el centro del patio. «¿De qué le dan gracias a esta mujer? ¿De qué amor hablan?». Clarisa soltó el bastón, que cayó al suelo con un golpe seco. Lucero levantó la cabeza y relinchó. «Tú sabes, Clarisa», continuó Alma, con los ojos llenos de lágrimas y veneno al mismo tiempo. «Yo crecí sintiéndome una extraña en esta casa. Vi como todos te adoraban, pero a mí me trataban como una carga. Tú me criaste, sí, pero ¿me amaste? ¿De verdad? Porque nunca me sentí parte de ti. Nunca me sentí hija». Los vecinos se miraban unos a otros, sorprendidos. Nadie se atrevía a intervenir. El padre Julio dio un paso adelante, pero Clarisa lo detuvo con un gesto suave. «Alma, mi niña», susurró la anciana, «no hagas esto así, por favor». «¿Así cómo?», gritó Alma. «En silencio, con la misma hipocresía de siempre. No vine aquí a fingir más. Vine porque necesitaba cerrar un ciclo, pero verte aquí, sonriendo como si nada, me enferma». Sus palabras eran cuchillos. Su rostro estaba desencajado, y el dolor que había contenido durante años salía sin control, como lava que revienta la montaña. Clarisa dio un paso hacia ella, intentando calmarla. «Yo lo siento», alcanzó a decir. «Perdóname si alguna vez te hice sentir menos. No quiero tus disculpas, no quiero nada de ti», soltó Alma con los ojos desbordados. Y entonces sucedió lo impensable. En medio de todos, frente a los vecinos, frente al sacerdote, frente a Dios, Alma empujó a Clarisa con fuerza. Un impulso lleno de rabia, de resentimiento, de todo lo que le ardía dentro desde niña. Clarisa cayó al suelo con un golpe seco. Su cuerpo frágil rebotó contra la tierra. Un murmullo de horror recorrió a los presentes. «¡Clarisa!», gritó una vecina corriendo hacia ella. El padre Julio se acercó también, mientras otros se quedaron paralizados. Alma, al darse cuenta de lo que acababa de hacer, retrocedió un paso. Sus manos temblaban. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Clarisa intentó incorporarse, pero no pudo. Tosió, y una lágrima rodó por su mejilla. No de dolor físico, sino de dolor del alma. Fue entonces cuando se escuchó otro relincho, fuerte, poderoso. Lucero corrió desde la cerca como un rayo. Galopó entre la gente con furia contenida, su crin al viento, sus ojos encendidos. Nadie se atrevió a detenerlo. Era como si supiera exactamente a dónde ir, como si Dios mismo lo hubiera enviado. Alma, aún de pie frente a Clarisa, sintió las pisadas pesadas acercarse. Giró apenas y lo vio. Lucero se interpuso entre ella y la anciana. Se paró frente a Alma, firme, con el pecho inflado y la cabeza baja, sus ojos clavados en los de ella, su respiración fuerte, su postura desafiante. No era un ataque, era una advertencia, una defensa, un acto de lealtad, de protección, de amor puro. Alma cayó de rodillas, no por miedo, no por vergüenza, sino porque esa mirada la desarmó por completo. Sintió que el mundo se quebraba a sus pies, que ya no quedaban más excusas, que no había lugar donde esconderse, y así, ante todos, quedó en el suelo, temblando, llorando como una niña que no sabía cómo volver atrás. Clarisa desde su lugar no dijo nada, solo extendió su mano, mientras Lucero seguía ahí, como un ángel de 4 patas, asegurándose de que nada peor pudiera pasar. El rancho entero quedó en silencio, y en ese silencio algo sagrado estaba por nacer.
El polvo aún flotaba en el aire después del escándalo. Algunos vecinos seguían paralizados, como si el tiempo se hubiera detenido junto con el corazón de todos. El sol, que antes brillaba con fuerza, ahora parecía esconderse tras una nube solitaria, como si la propia luz sintiera vergüenza de lo que acababa de ocurrir. El cuerpo frágil de doña Clarisa yacía sobre el suelo terroso, su vestido crema manchado, una mano extendida hacia el cielo y la otra apoyada en su costado. El bastón había rodado varios metros y junto a él, una flor roja caída de la mesa flotaba sobre un charco pequeño formado por el agua de una de las jarras volcadas. Y justo frente a ella, entre su cuerpo y la joven que acababa de empujarla con una rabia que no pudo contener, Lucero. El caballo alazán, noble y vigilante, se mantenía firme como una muralla de carne, hueso y alma, con las patas levemente abiertas, cabeza baja, orejas erguidas y los ojos clavados en Alma, como si le estuviera diciendo con esa mirada profunda, ni un paso más. Nadie hablaba, nadie respiraba con normalidad. El único sonido era el fuerte resoplar de Lucero, un soplido de advertencia, de dolor contenido, como si su corazón también estuviera herido. Alma, aún de rodillas, no podía apartar la mirada de él. Tenía las manos sucias de tierra, el rostro pálido, los labios temblando y los ojos inundados de lágrimas. Pero no eran lágrimas de rabia, no esta vez, eran de vergüenza. «¿Qué estás haciendo?», murmuró con voz baja, quebrada, casi inaudible. Lucero no se movió. Su cuerpo se mantenía como si un poder mayor lo hubiera puesto allí, como si supiera que debía quedarse, proteger, sanar. Detrás, varios vecinos intentaban acercarse, pero Clarisa levantó apenas la mano, negando. No quería que los separaran. No todavía. Su respiración era lenta, su pecho subía y bajaba con esfuerzo. Sin embargo, sus ojos seguían llenos de amor. Alma bajó la cabeza, se cubrió la cara con ambas manos. La escena era demasiado. La culpa la consumía como fuego por dentro. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué me detienes?». «Tú», Lucero, relinchó bajito, un sonido suave, lleno de alma. Se acercó apenas a Alma, sin amenaza pero con firmeza. Y fue en ese momento cuando sucedió algo que nadie esperaba. El caballo se arrodilló. Sí, como si supiera lo que debía hacer. Lentamente Lucero dobló sus patas delanteras y se inclinó frente a ella. Su cabeza quedó justo al nivel del rostro de Alma. Sus ojos la miraban sin enojo, sin rencor, solo con una tristeza profunda, como si pudiera sentir su dolor. El silencio fue total. Hasta los pájaros dejaron de cantar. «¿Qué estás haciendo?», dijo Alma llorando ya sin control. Extendió la mano y la apoyó sobre el hocico de Lucero. El contacto fue como un rayo de luz atravesando la oscuridad más espesa. Sintió el calor, la vida, la calma. Sintió amor. Un amor sin palabras, sin juicios, sin condiciones. Y entonces Alma cayó hacia adelante, abrazando el cuello de Lucero con desesperación. Hundió el rostro en su crin espesa y comenzó a llorar como no lo hacía desde niña. Su cuerpo se sacudía con cada sollozo. Todo lo que había contenido durante años salía como una tormenta que arrasa con todo. La rabia, el miedo, la confusión, la orfandad, el resentimiento, todo se deshacía en sus lágrimas. Lucero no se movió. Clarisa, aún en el suelo, sonrió apenas. Tenía los ojos cerrados, pero sabía que algo había cambiado para siempre. El padre Julio se acercó con cautela y colocó una mano sobre el hombro de Clarisa. «¿Está bien?», le preguntó con voz baja. «Estoy viva, y mi hija también», respondió ella con voz ronca pero serena. «Hoy Dios habló y usó al más noble de todos». Los vecinos comenzaron a llorar. Algunos se abrazaban, otros solo miraban en silencio, tocados por el milagro que habían presenciado. Nadie entendía completamente lo que acababa de ocurrir, pero todos sabían que no era normal, que había sido algo más grande, algo espiritual. Una vecina mayor, doña Trinidad, se persignó y murmuró: «Ese caballo es un ángel».
El cielo lo mandó para salvarlas. Lucero se levantó despacio, como si el momento sagrado ya hubiera terminado. Caminó unos pasos hacia Clarisa y bajó la cabeza junto a ella. Alma, aún de rodillas, lo siguió con la mirada, y entonces, sin pensarlo, se arrastró también hacia su madrastra. Se arrodilló frente a ella, con miedo, con temblor, con el alma desnuda. «Clarisa», intentó hablar, pero las palabras no salían. Clarisa alzó la mano con lentitud. Colocó su palma sobre la mejilla de Alma, como solía hacerlo cuando era niña. «No necesitas decirlo», susurró. «Lo vi todo, lo sentí todo». Y entonces, en medio del polvo, del silencio y de los ojos aún húmedos de los presentes, las dos se abrazaron. Un abrazo torpe al principio, apretado después. Un abrazo que dolía, pero que también sanaba. Lucero dio un par de pasos hacia atrás, como si su tarea hubiera concluido. Giró hacia el campo y empezó a caminar despacio, bajo la luz que comenzaba a filtrarse de nuevo entre las nubes. Su silueta alargada por el sol se dibujaba sobre la tierra como un suspiro que se aleja. Y mientras se iba, todos sabían que no era simplemente un caballo. Era un instrumento de algo más grande, una criatura con el corazón tan limpio que Dios mismo lo había usado para detener lo peor y encender lo mejor. El aire olía a tierra mojada, no porque hubiera llovido, sino porque algunas lágrimas, esas que caen sin querer, se habían mezclado con el polvo del suelo. El rancho Valle Brillante estaba en silencio, pero no era el silencio del miedo, era ese otro silencio, el que llega cuando algo se rompe por dentro y empieza a sanar. La escena era simple pero profundamente humana. Clarisa, aún sentada sobre la tierra, sostenía la mano de Alma, que seguía de rodillas, derrotada, temblorosa, con los ojos rojos y la piel cubierta de polvo. A su lado, Lucero se había hecho a un lado, pero no se alejaba. Observaba con esa quietud que solo tienen los que ya cumplieron con su propósito y esperan en paz. Alma no podía hablar. Cada vez que abría la boca para intentar decir algo, se atragantaba con su propia culpa. Sus labios temblaban, la garganta ardía, el pecho cerrado como un puño. ¿Cómo se pide perdón cuando se ha hecho algo imperdonable? ¿Cómo se le habla a alguien que se ha dañado con palabras, con indiferencia y hasta con las manos? Clarisa, con esfuerzo, se incorporó un poco. Su cuerpo le dolía, pero el alma estaba más fuerte que nunca. Se acomodó como pudo en el suelo y acarició la mejilla de Alma con el dorso de la mano. Esa caricia fue más poderosa que 1000 sermones. No llevaba reproche, no llevaba juicio, solo amor. «Hija», susurró con voz ronca, seca, pero suave como pan recién horneado, «ya no te castigues más». Alma rompió en llanto otra vez. Cerró los ojos con fuerza, como si quisiera desaparecer. Se inclinó y escondió la cabeza en el regazo de su madrastra, como cuando era niña y tenía pesadillas. Su cuerpo entero se encogía de vergüenza. «No merezco esto», dijo entre lágrimas. «No merezco tu ternura después de todo lo que hice, después de cómo te hablé, de cómo te traté. Yo te golpeé, Clarisa, y ni siquiera tengo el valor de pedirte perdón». Clarisa le colocó una mano sobre el cabello, acariciándolo con movimientos lentos como si el tiempo no importara. «¿Sabes qué es lo que más duele?», dijo, mirando hacia el cielo con los ojos vidriosos. «No es la caída, no es la herida del cuerpo, es saber que te sentías tan rota por dentro y yo no lo vi». Alma alzó el rostro confundida. «¿Qué? Sí, hija, yo te cuidé, te alimenté, te abracé, pero nunca pude entrar a ese lugar tuyo donde escondías todo lo que te dolía. Me hablaste con coraje muchas veces y yo solo respondía con silencio. No supe ayudarte, no como lo necesitabas. Yo también fallé, no como madre de sangre, pero como madre del alma». Las palabras de Clarisa cayeron como lluvia tibia sobre una herida abierta. Por primera vez, Alma entendió que no se trataba solo de sus errores, que ambas, desde lugares distintos, se habían herido y también amado, a su manera, con sus limitaciones.
Te busqué tanto en mi corazón, Clarisa, dijo Alma, tocando su pecho con la mano, pero el rencor me ganó. Me llené de voces ajenas, de juicios de otros. Creí que si me alejaba iba a sanar, pero cada año que pasaba me sentía más vacía. Clarisa asintió despacio. Y aún así, volviste, respondió con dulzura. Eso es lo que importa, no el tiempo perdido, no las palabras feas. Volviste y te quebraste, no para herirme, sino porque ya no podías cargar más. Y a veces, hija, hay que romperse para poder reconstruirse. Al fondo, los vecinos seguían observando. Nadie se atrevía a interrumpir. Todos habían sentido alguna vez lo que ahí se respiraba, la necesidad de perdón, el miedo al rechazo, el milagro del reencuentro. Lucero relinchó una sola vez, un sonido suave, profundo, como si bendijera la escena. Luego caminó lentamente hacia el mezquite y se quedó bajo su sombra como un centinela. Alma, aún en el suelo, buscó la mano de Clarisa con fuerza. ¿De verdad me perdonas?, preguntó, como una niña perdida. Clarisa la miró con una sonrisa que solo se forma cuando el alma está en paz. Te perdoné desde el primer día en que te fuiste, y cada noche, desde entonces, le pedí a Dios que cuando volvieras me alcanzaran las fuerzas para abrazarte como si nada hubiera pasado. Alma soltó un sollozo y se abrazó a ella, esta vez con ternura, sin miedo, sin rabia. Clarisa la rodeó con sus brazos y la acunó como cuando era niña. El rancho entero parecía respirar con alivio. Las hojas se movieron con un susurro suave. Un par de palomas volaron desde el tejado. El sol, que antes se escondía tímido, volvió a brillar con fuerza, iluminando el polvo en el aire como si cada partícula llevara una bendición. Y ahí, en el corazón de Valle Brillante, el remordimiento no desapareció, pero se transformó en algo mucho más grande: redención. Era ya casi el atardecer y el cielo comenzaba a vestirse de tonos naranja, rosa y dorado. Una brisa fresca recorría el rancho Valle Brillante y el canto de los grillos comenzaba a mezclarse con los últimos trinos de los pájaros del día. Todo estaba en calma, como si la tierra misma supiera que algo sagrado acababa de suceder. Frente al viejo mezquite, donde tantos recuerdos vivían colgados entre las ramas, Alma y doña Clarisa seguían sentadas sobre la tierra. Pero ya no había tensión, no había distancia. Solo dos mujeres, dos generaciones, dos almas que por fin se veían sin máscaras. Lucero, unos pasos más allá, pastaba tranquilo. De vez en cuando alzaba la cabeza para mirar a las dos mujeres. Sus orejas se movían atentos a cada sonido, pero sus ojos reflejaban paz. Ya no estaba en guardia. Sabía que lo peor había pasado. 30 años, murmuró Clarisa, mirando hacia el cielo encendido. 30 años, Alma. Y aquí estamos. Alma tragó saliva. Estaba sentada con las piernas cruzadas. Sus manos sucias de tierra aún temblaban ligeramente. Tenía la cara hinchada por el llanto, pero sus ojos eran otros. Ya no eran los de una mujer endurecida por el rencor. Había ternura, había humildad, había vida. 30 años. Y yo desperdicié tanto tiempo odiando a la única persona que me amó de verdad, dijo, bajando la mirada. Me alejé, te ignoré, y cuando regresé, vine a culparte, en lugar de abrazarte. Clarisa sonrió, esa sonrisa lenta que le nacía desde el alma. Fuiste valiente al volver. Muchos no lo hacen, muchos prefieren quedarse en su orgullo, morir con él. Pero tú volviste, aunque fuera con rabia. Y eso también es amor, hija. Alma sintió un nudo en la garganta. Yo no sabía cuánto me hacías falta hasta que te vi otra vez, hasta que sentí tu voz, tu olor, esta casa, este lugar. Miró a su alrededor. Todo me hablaba de ti, todo me recordó que aquí fui feliz, aunque yo no lo supiera. Clarisa extendió lentamente los brazos, con algo de dificultad por el golpe, pero con una dulzura que desarmaba. Ven, dijo simplemente, ya no llores, ven. Y Alma no lo dudó. Se acercó y se dejó caer en el pecho de la anciana.
Apoyó la cabeza en su hombro como cuando tenía 5 años, y en ese instante el tiempo se dobló. No había edad, no había errores, no había pasado, solo ese momento, solo ese abrazo que había tardado 30 años en llegar, pero que ahora lo curaba todo. Clarisa la sostuvo con fuerza. Sus manos, aunque delgadas y arrugadas, seguían siendo cálidas, protectoras, firmes. Acariciaba su espalda con movimientos lentos, como si cada uno borrara un recuerdo triste, una palabra dicha con dolor, una herida guardada en silencio. «Perdóname por no saber ayudarte», susurró Clarisa al oído de Alma, «por no entender lo que te pasaba por dentro. Yo pensé que si te daba todo, si te cuidaba, si estabas siempre, tú ibas a sentirte amada. Pero ahora entiendo que el amor también se dice, se habla, se confirma, y quizás me faltaron palabras». Alma sollozaba sin consuelo, pero esta vez no por culpa, sino por alivio. «Y yo nunca te di ni una oportunidad». Cerré mi corazón desde niña. Quise creer que no necesitaba a nadie. Me repetí tantas veces que no eras mi madre, que terminé por romper todo lo bueno que había entre nosotras. «Pero hoy estás aquí», respondió Clarisa, con una lágrima cayendo por su mejilla. «Y eso vale más que 1000. Lo siento». Los vecinos, que habían permanecido a distancia, comenzaron a retirarse en silencio. Nadie quiso interrumpir. Todos sabían que acababan de presenciar algo que no era común, algo que no ocurre todos los días. Un milagro. El padre Julio, conmovido, se acercó solo para dejar junto a ellas el bastón de Clarisa, que había quedado olvidado en el suelo. Luego, se llevó una mano al pecho y susurró: «Dios está aquí», y se alejó con el mismo silencio con el que llegó. El cielo ahora era fuego. El sol se ocultaba detrás de las colinas, dejando una estela dorada sobre la tierra. El rancho brillaba con una luz suave, casi celestial. Y en medio de ese paisaje, 2 figuras abrazadas parecían parte de un cuadro pintado con esperanza. Lucero, al fondo, se echó sobre el pasto, cerró los ojos y respiró profundo, como si supiera que por fin todo estaba bien. Había pasado una semana desde aquel domingo que nadie en San Nicolás del Mirador olvidaría jamás. El rancho Valle Brillante, que durante años fue testigo de silencios, ausencias y corazones rotos, ahora despertaba cada día con un nuevo aire, como si la tierra misma respirara distinto, más liviana, más viva. El sol salía temprano, y con él también lo hacía Alma. Ya no dormía hasta tarde. Ahora se levantaba antes que el gallo y salía con una taza de café humeante a sentarse en la vieja banca del porche, la misma donde tantas veces había pasado sin mirar, y que ahora se había vuelto su rincón favorito. Desde ahí observaba el movimiento del rancho, las gallinas correteando entre las flores, los árboles meciéndose con el viento, y por supuesto, Lucero, que a esa hora ya trotaba alrededor del campo con la energía de un caballo joven. Doña Clarisa, aunque aún un poco adolorida por la caída, se mantenía firme. Había recuperado un brillo especial en los ojos, esa luz que se apaga cuando una madre se siente olvidada y que vuelve cuando un hijo regresa, no solo al hogar, sino al corazón. Aquella mañana, Alma salió con un balde lleno de pintura blanca, brochas y una sonrisa diferente, una de esas que no se ven en la boca, sino en los ojos. «Hoy pintamos la cerca», dijo con decisión, mientras Clarisa la observaba desde la sombra del mezquite. «¿Tú y quién más?», preguntó la anciana, alzando una ceja con picardía. «Yo y tú, desde la banca, dirigiendo», contestó Alma guiñándole un ojo. Lucero, que estaba bebiendo agua del bebedero, relinchó como si también aprobara la idea. Y así, entre risas suaves, comenzaron los cambios. Las tablas viejas de la cerca fueron lijadas y pintadas de blanco. Las flores marchitas fueron arrancadas para dar paso a nuevos brotes. Alma sembró lavanda, girasoles y hasta unas semillas de bugambilias que una vecina le había regalado. El establo también fue arreglado. Techo nuevo, piso limpio
y hasta una manta tejida por Clarisa que colgaron como adorno. Cada rincón del rancho comenzó a llenarse de señales de vida, pero lo más hermoso no estaba en lo que se veía, sino en lo que se sentía. Porque por primera vez, Alma no solo estaba presente, estaba entregada, no como visitante, no como una sombra del pasado, sino como una hija, una verdadera hija. Y Clarisa, por su parte, no volvió a guardarse ni una palabra de amor. Cada noche, antes de dormir, le decía algo bonito. Un me alegra que estés aquí, un gracias por hoy, un te quiero, sin miedo, sin reservas. Una tarde, Alma se sentó con una libreta en el regazo y le dijo a su madrastra: ¿y si convertimos este lugar en un refugio? ¿Refugio?, preguntó Clarisa entrecerrando los ojos. ¿De animales? De caballos. Caballos heridos, abandonados, como Lucero lo estuvo, como yo también lo estuve. Clarisa se quedó callada unos segundos. Luego sonrió, de esas sonrisas lentas que acarician. Me gusta. Valle Brillante, el lugar donde se curan los que han sido olvidados. Alma asintió con los ojos llenos de emoción. Quiero que sea en tu honor, Clarisa, porque si tú no me hubieras recibido, si Lucero no se hubiera interpuesto, quién sabe qué habría pasado. Este rancho no es solo tierra y madera, es testigo de un milagro, y los milagros se comparten. Así fue como comenzaron a diseñar juntas el refugio Luz del Valle, un espacio para sanar, para proteger, para enseñar que a veces los animales sienten más que los humanos, y que cuando se les permite, también salvan almas. En los días siguientes, vecinos comenzaron a ofrecer ayuda. Don Lázaro prestó herramientas, la señora Irma donó sacos de alimento. Un joven herrero vino a arreglar la puerta del establo sin cobrar un solo peso. Todos querían formar parte de esa nueva historia, de ese nuevo capítulo que estaba escribiéndose con humildad y esperanza. Lucero cada día se volvía más cercano a Alma. Ella le hablaba como si fuera un amigo de toda la vida. Le contaba cosas, le leía en voz alta mientras él descansaba bajo la sombra. Y aunque el caballo no hablaba, Alma sentía que le respondía. En su mirada, en su forma de pararse junto a ella, estaba el agradecimiento, la comprensión y ese lazo invisible que ni el tiempo ni el dolor habían podido romper. Una noche, después de cenar, Alma sacó una caja que tenía guardada en su cuarto desde niña. Adentro estaba aquel caballito de madera que don Ernesto le había tallado cuando tenía 8 años. Lo sostuvo entre las manos, lo acarició con los dedos y luego caminó hacia Clarisa. «Quiero que tú lo tengas», dijo, entregándoselo, «para que nunca se te olvide que tú me enseñaste lo que es el amor». Clarisa lo tomó con delicadeza, lo apretó contra su pecho y no dijo nada. Solo dejó que una lágrima le bajara por la mejilla, como una bendición silenciosa. Y así, el rancho Valle Brillante dejó de ser solo un lugar, para convertirse en hogar. Habían pasado algunos meses desde aquella tarde en que el rancho Valle Brillante se llenó de vecinos, lágrimas y un milagro imposible de olvidar. Desde entonces, algo en el aire había cambiado. No solo allí dentro, entre los árboles, la cerca recién pintada y el establo que ahora tenía nombre propio, sino en todo el pueblo de San Nicolás del Mirador. El rumor corrió como viento entre las calles de tierra y las casas de adobe. Un caballo detuvo la tragedia, un caballo que sintió más que los humanos, un caballo que Dios usó para proteger el corazón de una madre. Los más escépticos callaron, los más viejos lloraron, y los niños comenzaron a venir todos los domingos al rancho, no solo a ver a Lucero, sino a escuchar la historia. La contaban con los ojos abiertos, como si fuera un cuento sagrado, con el mismo respeto con el que se habla de los milagros que dejan huella. Esa mañana el cielo estaba claro, no había nubes y el sol brillaba con ternura, no con fuerza. La brisa llevaba el aroma del pan recién horneado que Clarisa siempre preparaba en fechas especiales, pero hoy era distinto. No era un cumpleaños, ni un aniversario. Era el último día de Clarisa en este mundo. No hubo llanto,
No hubo gritos, porque cuando el alma se despide en paz, lo único que queda es silencio y gratitud. Clarisa se había ido mientras dormía, con las manos entrelazadas sobre el pecho y una sonrisa tranquila en los labios. A su lado, una carta escrita a mano para Alma y una flor seca guardada en una hoja de su Biblia. Alma no gritó, no se desmoronó. Se sentó junto al cuerpo de su madre del alma, le acarició el cabello blanco y le dijo en voz baja: «Gracias por esperarme, por amarme aunque no supiera cómo recibirlo, y por enseñarme que el perdón puede cambiarlo todo». Lucero se acercó. Había estado toda la noche pegado a la ventana del cuarto, sin moverse. Ahora entró, se inclinó y apoyó su hocico sobre la pierna de Clarisa. No hizo ruido. No relinchó, solo permaneció ahí, como si también se estuviera despidiendo. Ese mismo día, Alma decidió que su promesa no quedaría en el aire. Con ayuda de los vecinos, pintó un letrero de madera, simple, pero lleno de significado. Lo colocó justo en la entrada del rancho, sobre un arco de flores silvestres, y con letras firmes escribió: «Santuario Luz del Valle». Aquí, un caballo detuvo el odio y despertó el amor. Donde el corazón humano falló, Dios usó al más noble de sus criaturas. Los días siguientes llegaron cartas de otras comunidades. Personas que querían dejar sus caballos viejos, enfermos o heridos en un lugar donde fueran amados. Gente que jamás había tenido fe, pero que al conocer la historia de Clarisa y Lucero, la encontró. Alma dedicó su vida al santuario. No por culpa ni por deuda, sino por propósito, porque entendió que cuando se toca el fondo del alma, uno no regresa igual, se vuelve más sensible, más agradecido, más humano. Cada domingo, al caer la tarde, Alma se sentaba bajo el mezquite donde su madre solía orar, Lucero a su lado, quieto, sabio, y los niños del pueblo frente a ella, sentados en banquitos de madera o sobre el pasto, con los ojos llenos de expectativa. «¿Y luego qué pasó, tía Alma?», preguntaban con emoción, y ella respondía siempre lo mismo, con una sonrisa leve y los ojos brillando. «Luego, un caballo salvó mi vida, pero no con una patada, ni con fuerza. La salvó con su silencio, con su mirada, con su corazón». Los niños se quedaban en silencio. Algunos miraban a Lucero como si vieran un ángel. Otros acariciaban sus patas. Otros le hablaban bajito como si él los entendiera. Y en el fondo, sí lo hacía. Porque Lucero no era un simple animal. Era un puente, un instrumento, un regalo del cielo. Y mientras el sol caía sobre Valle Brillante, pintando todo de dorado, Lucero levantaba la cabeza, respiraba hondo, y miraba al horizonte como si aún escuchara la voz de Clarisa, susurrándole al viento: «Gracias por no dejar que el dolor ganara. Gracias por recordarnos lo que es el amor. Gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia, que sin duda nos deja una huella en el corazón». Si esta historia tocó algo dentro de ti, si alguna vez sentiste que el rencor pesaba más que el amor, o si crees que es posible volver a empezar, dale like, compártela y escríbenos en los comentarios. ¿Quién ha sido ese Lucero en tu vida? ¿A quién necesitas perdonar o volver a abrazar? ¿Qué estás esperando para sanar lo que todavía duele? A veces basta un acto de amor, humano o animal, para que todo cambie. ¿Y tú? ¿Estás listo para abrir tu corazón? ¿Estás dispuesto a ver los milagros en lo cotidiano? No ignores esa voz que te invita a ser más compasivo, más humano, más tú. Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana traemos relatos que te harán sentir, reflexionar y creer de nuevo en lo bueno. Gracias por formar parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video y que nunca te falte un lucero en tu camino.